Aparte que me interesa siempre cuando hablamos de estas cosas y tenemos estas conversaciones, es que yo me doy cuenta de que muchos de los profesionales que hemos estado en este mundo trabajando, hemos entrado por una vocación que va, digamos, al margen de lo profesional, ¿no? Sí. Porque tú realmente la formación que tienes es más de ESADE, has hecho un MBA, y luego en un momento determinado canalizas tu derrotero profesional hacia el mundo del libro, ¿no? Sí, O exactamente. sea, esa es un poco la historia, Sí, ¿o no? sí. Seguramente se replica en más gente que está trabajando en el sector. La verdad es que yo, desde pequeña, te diría que bueno, el libro es una pasión para mí. El libro, la lectura, escribir, siempre me ha gustado mucho también. Y cuando me planteo hacer la carrera, pues tengo esa dualidad que creo que va con mi personalidad, el hecho de ser algo práctico, algo pragmático, y una carrera empresarial, de empresariales era conveniente en ese sentido, porque podías hacer proyectos empresariales, siempre me ha gustado lo de trabajo en equipo para conseguir objetivos, y por otro lado me planteé como alternativa a la dirección de empresas la literatura, la filología, imagínate qué contraste, ¿no? Pero ambas cosas me parecían, iban con mi personalidad, diferentes facetas, ¿no? Entonces, claro, cuando decido trabajar, o sea, estudiar empresariales, en paralelo siempre tenía mi rinconcito artístico literario, porque participaba en tertulias literarias, asistía a muchas cosas que tenían que ver con la literatura, y de repente, bueno, cuando acabé la carrera entré en un sector totalmente distinto del libro, totalmente distinto, pero que me permitía entrar en la parte financiera, porque quise empezar por la parte financiera, en la empresa. Y al cabo de 3 años surgió una oportunidad que no es que buscara específicamente, ¿no? Porque surgió, me llamaron, debía de mi currículum, surgió una llamada de círculo de lectores y dije, esta es la oportunidad, la que esperaba, ¿no? Porque realmente el salto al mundo del libro me permitía compaginar ambos anhelos, el anhelo de crear proyectos empresariales y el de hacerlo en un ámbito que tuviera un impacto que a mí me emocionara especialmente, que es el del libro. Entonces, sí, me planteé el cambio sin dudarlo, incluso siendo un cambio que a lo mejor en algunos efectos económicos era a peor, pero prefería renunciar a eso, con tal de entrar en un sitio que yo sabía que podía desarrollar mi carrera profesional porque me iba a gustar, sabía que me iba a gustar. Y efectivamente ha sido así, o sea, ha sido hace un día 17 años, o sea que... De alguna manera, al trabajar en este sector, pues se paga también, ¿no? Es divertido, como también en el caso del sector público, en los ministerios, cuando te llaman para trabajar en el Ministerio de Cultura, sabes que las retribuciones son bastante más bajas que en otros ministerios, ¿no? Yeah. A mí me interesa mucho también la idea de cómo vamos incorporando herramientas de otros campos, ajenos al mundo del libro, cada uno de nosotros, a nuestro trabajo en este sector. Tú trabajaste antes de entrar en el círculo en una compañía de alimentos, en Nabisco, ¿no? Una gran compañía internacional. ¿Tú puedes imaginar o puedes pensar en cosas que tú has incorporado a tu desarrollo profesional en el mundo del libro y que vienen de ahí, de cosas que aprendiste? Claro, yo en la parte de Nabisco me gustó entrar allí por el tema de control de gestión. O sea, yo siempre he creído que el control de gestión en las empresas, y también sirve en las editoriales, en cualquier empresa de ámbito cultural, digamos que la perspectiva de números no tenía que verse fríamente como el que sabe de números y todo lo demás, la empresa está separada, los que saben de números y los que piensan en el producto o en el marketing. Yo quería enfocar el control de gestión, y así lo enfocamos en Nabisco, y eso es lo que yo aprendí, como una entidad que dependía de la dirección general y que lo que procuraba era, con los números, a través de la lectura de los números, interpretar cosas que van más allá de lo frío, sino que explicar qué se podía mejorar en procesos, qué se podía mejorar a nivel de mercados, y todo eso, ese enfoque que no era tan frío, el control tan departamental, es lo que yo me llevé de Nabisco, entre otras cosas, aparte de excelentes profesionales y amigos, ¿no?, posteriores. Pero sí, yo creo que fue una suerte entrar en una empresa que el control de gestión lo veía no como algo que dependía de finanzas aisladamente, sino que estaba involucrado en el departamento financiero, pero también el de la dirección general lo tenía muy presente. Y en cualquier proyecto, por ejemplo, construcción de una planta de galletas, revisión de los procesos de una planta de tomate, que teníamos de galletas, tomate, de todo, pues el departamento de control de gestión estaba allí para ver dónde se podía aportar valor. Y eso es muy importante, porque también en el ámbito cultural, que tiene cosas tan bonitas y que a veces aleja de la parte más cuantitativa, el hecho de que haya perfiles
de control de gestión que ayuden a tomar decisiones más correctas, pero nunca desde el punto de vista frío y aislado de los números, pues creo que es un valor, y más en las industrias culturales. O sea, que eso me lo llevé y fue una suerte. Podía haber ido a parar a una empresa que tratara el control de gestión de una manera más fría, más aislada del resto del producto o del ecosistema de marketing y comercial, pero aquí tuve suerte. Eso no fue así entonces. Fue así, no. Porque algunas veces yo he pensado que las pequeñas editoriales tienen la ventaja de la integración, ¿no? Porque a lo mejor hay 4 personas trabajando y hay una persona que lleva todo, comunicación, estrategia, hace todo, control de gestión. Claro, y siempre he tenido la duda, por desconocimiento por mi parte, de lo que puede ocurrir en una compañía de contenidos o de industria creativa, o para hablar con más claridad, de una gran editorial o grupo de sellos editoriales en este sentido, ¿no? Que desde la perspectiva de que la parceliza, o sea, los departamentos muy cerrados pueden quitar esa capacidad de ser globales y de ser ágiles. Eso no fue un problema que tú te encontraste en el Círculo, ¿no? En Círculo, no, tampoco. También porque ahí también el salto fue al mismo departamento. Sí, por eso te lo pregunto. Derivé al mismo departamento y ahí también se reforzó esa idea. Tuvimos una dirección general en aquel momento en el que yo estuve allí, que siempre le dio mucha importancia al control de gestión a nivel global, y de hecho, por ejemplo, se hicieron proyectos muy bonitos de transformación en Círculo de Lectores en aquella época, tanto de imagen de marca, desafíos de cómo reenfocar la empresa a nivel comercial, porque claro, era una empresa que en ese momento, cuando yo entré, tenía una base de clientes increíble, de hogares. ¿2006? Entró en 2002. 2002. En 2002 entró en Círculo. Sí. Entonces, claro, era un momento todavía de crecimiento incluso, pero ya se empezaba a intuir eso. Cambio. Esto va a cambiar. Y teníamos una dirección general que lo veía y un equipo directivo que lo veía, que era capaz de buscar formas de reinventarse, y eso lo hizo y se aplicaron muchas cosas, y allí siempre estuvo, el Departamento de Control de Gestión estuvo siempre acompañando a la Dirección General. Quizá esa fue la suerte, siempre hablo de suerte porque todo en la vida es trabajo y suerte también, dar con las personas adecuadas, el momento adecuado, influye, aparte, obviamente tienes que estar preparado y habiendo trabajado, pero tuve mucha suerte con ese equipo y con la Dirección General que permitió dar espacio al control de gestión, tanto es así que después desde ahí pude hacer proyectos que fueron más allá del Departamento de Control de Gestión. ¿Dentro del Círculo? Dentro del Círculo, sí. De ese departamento tuve la oportunidad después de acompañar a la Dirección General, como adjunta a esa persona, en proyectos comerciales, en proyectos de marketing, y eso demuestra que nunca se vio ese departamento económico-financiero como algo, digamos, aislado, sino que embriagaba un poco todos los departamentos de la compañía. Y Círculo fue así, pero fue un momento que, siendo una empresa tan grande, había un ambiente de innovación, de intentar crear cosas nuevas en ese momento en el que yo estuve. Entonces podría decirse, Arantxa, que desde la perspectiva de lo que es tu llegada a Círculo en el 2002, y creo que llegas hasta el 2006, me parece recordar. Sí, luego me voy a Portugal, luego me voy a Portugal. Hay como una evolución en la que vas yendo más hacia el mundo estrictamente vinculado al mundo del libro, o sea, vas de lo más horizontal. Sí, voy del Departamento de Control de Gestión, salto a un área que es el adjunto a la Dirección General, adjunto a la Dirección General, que lo que permite es tratar proyectos transversales. Por ejemplo, si había retos que tuvieran que ver con temas comerciales. Teníamos un gran reto, teníamos una red comercial muy importante en Círculo, de los agentes que iban por los domicilios, pues había que trabajar en todo un plan de profesionalización de todos esos perfiles, y se hizo un proyecto maravilloso con la dirección comercial del momento, y ahí sí que mi papel fue bonito porque fue aportar todo ese lado más cuantitativo dentro de un proyecto comercial puramente, y que complementaba mucho la visión comercial que tenía la dirección comercial. Podíamos hacer análisis mucho más profundos, no solamente cualitativos, sino también cuantitativos. Ese fue un proyecto que a mí me encantó. O luego ya el que me llevó a Portugal, que fue el reto de las librerías, ¿no? Claro, las librerías, porque el Círculo de Lectores en España y en Portugal
era un círculo donde todo el canal comercial era domicilio. Que así como es un clásico, es un ¿no? clásico, ¿no? ¿Quién no ha sido Que socio del llamaban círculo? a las puertas. Claro, llamaban a las puertas. Entonces teníamos, se llamaban los agentes, había 5.000 en España, muchísimos. Y era increíble trabajar con ellos y ver cómo se hacía todo ese proceso, ¿no? Y el vínculo del socio del club con esa persona en concreto. También toda esa parte humana era muy importante en Círculo, era muy importante. Entonces, como se veía que podía ser un modelo que a futuro se agotara, por muchas cosas, muchas señales que había en el mundo, ¿no? Pues se intentó buscar otros canales, lo que tiene que ser una empresa, decir, bueno, no nos quedemos donde estamos, vamos a buscar más. Y ahí se planteó el incorporar el Club del Libro dentro de librerías, de cadenas de librerías. Y el grupo Bertelsmann, que en aquel momento Círculo pertenecía al grupo Bertelsmann, pensó, bueno, vamos a hacer el piloto de esto en Portugal. Y por eso fui a Portugal a, digamos que, trabajar en esa integración de clubes del libro, Círculo de Lectores de allí, dentro de una cadena de librerías Bertrand, las librerías Bertrand. Se adquirió la compañía, se adquirió la cadena de libros y se trabajó conjuntamente en integrar ese modelo de club dentro de una cadena de libros emblemática en Portugal como era Bertrand. Fue un proyecto apasionante. Bueno, es que me parece un ejemplo, incluso ahora que estamos hablando en 2019, también muy del momento, ¿no? Sí, el espacio para la interacción personal, con el espacio físico también. Fue un reto precioso por dos temas, ¿eh? O sea, yo te diría, primero porque, claro, era un reto de... Aunque había una adquisición, porque hayamos adquirido, tenía que ser un proyecto de igualdad. Ahí te das cuenta de que los proyectos al final son no es que sean las empresas, son las personas que las lideran, ¿no? Y entonces, claro, el reto era conseguir que aquellos dos equipos directivos que estaban replicados, pudieran entender que juntos podían hacer algo más grande. Y el reto fue humano, fue un tema de organización, de cultura empresarial, fue un reto precioso para intentar ver cómo hacer que esos equipos se entendieran. Y luego fue otro reto para mí también increíble el ver cómo hacer que una serie de libreros que en Bertrand nunca se habían enfocado, eran gente encantadora, muy culta, los libreros de Bertrand, carreras, doctorados, tenían todo tipo de títulos, pero la labor comercial no era algo que hubieran sido, para los que hubieran... Eran muy buenos prescriptores. Muy buenos prescriptores, sí, conocían todos los libros, la verdad es que eso es una cosa, un valor muy alto que tenían, y muy comprometidos con la marca, pero les faltaba el empuje comercial a muchos de ellos. No tenían incentivos, no se les había incentivado a ese nivel. Entonces, cuando llega a Círculo, que veníamos de lo contrario, de una red que promociona, que era muy comercial, buscábamos incentivarles a ese nivel y que vieran que intentar vender un libro a alguien que entraba en la librería no era algo malo, sino que era explicarles lo que era el libro, pero además intentar que descubrieran el club del libro, que descubrieran, que tuvieran una posición más proactiva. Y eso fue un reto, fue un desafío, fueron reuniones con libreros en todo el país, hablando con ellos. Ahí para mí fue muy bonito, porque a mí me gustan mucho los proyectos de personas, donde hay muchas personas involucradas, y aquello fue reuniones, pues imagínate, pues con libreros de Porto, libreros de Lisboa, libreros de Coimbra, todos escuchando lo que podían hacer y buscarles incentivos para que pudieran... Y estuviste unos años en ese Estuve proceso. casi 2 y pico, sí. Casi Fue 3 años. Fue precioso, fue muy bonito. Con lo cual, tú eres una experta también en el asunto de la librería librería física, ¿no? No sé si diría experta, pero estaba involucrada. Hombre, en una experiencia muy potente como muy fue bonito, esa. sí. Bueno, ¿cómo ves la evolución que ha vivido este mundo de la librería física desde entonces, que conoces el mundo portugués y el español, hasta ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ves la situación actual? Bueno, en España... En cuanto a librería, ¿eh? Sí, librería física. La librería física. Bueno, la verdad es que hay hemos visto diferentes experiencias. O sea, hay las cadenas de librerías, algunas se han ido consolidando, las cadenas ya no hablo de Portugal, porque Portugal sigue prácticamente igual el ecosistema de librerías, pero aquí en España pues tenemos las librerías que han ido creciendo en cuanto a número. Casa del Libro, por ejemplo, se va extendiendo y se continúa extendiendo. Y luego, pues evidentemente, lo que es las noticias que estamos viendo últimamente, de librerías pequeñitas, independientes, que están cerrando, pero otras surgen, es curioso, se cierran algunas, pero otras nacen, o sea, hay como una vocación de
gente que quiere volver a entrar en el mundo de la librería como algo vocacional, probablemente, o pasional. La pasión mueve un poco En el caso de las pequeñas, ¿no? el caso de las pequeñas. Y las grandes pues han ido... Bueno, ha habido batacazos también, También. grandes. Sí, bueno, yo hablaba de Crisol, España, por pero ejemplo, bueno, sí, claro, Crisol, sí. Bueno, y en Estados Unidos también hemos tenido batacazos de las grandes, o sea que... Luego hablaremos de la otra parte, Sí. que a lo mejor tiene que Sí. ver algo con los batacazos. Yo creo que al final tampoco he notado, o sea, y ya te digo que llevo los últimos 10 años trabajando mucho con libreros desde la perspectiva de lo digital, pero sí que creo que los libreros han intentado buscar fórmulas, pero quizá falta todavía encontrar esa fórmula que haga que la gente, que les parezca que ir a una librería es una experiencia única. Ocurren una serie de cosas ahí, que la experiencia pasa a la primera por, obviamente, las propias personas que están allí, los libreros, pero más allá de los libreros, ¿cómo se puede hacer que ir allí sea toda una experiencia, no de compro un libro, el que quiero, yo cogía el de la mesa de novedades que está ahí al principio y lo cojo y me voy, sino no, cómo me quedo allí, cómo me enriquezco estando en ese espacio? Entonces, todavía creo que es un desafío, porque hablamos mucho con libreros y saben que tienen que hacer algo así, pero no veo que estén todos ellos encontrando, al menos muchos de ellos encontrando la fórmula. No quiere decir que no le estén pensándola, porque sé que hay debates y que obviamente la gente quiere subsistir y que la gente no se quiere morir, ninguno, ni las empresas quieren morir, ¿no? Entonces, todas tenemos la obligación de pensar en el futuro y en cómo renovarnos, pero sí que veo que quizá no se ha logrado todavía ese salto no se ha logrado, pero está ahí, y además habrá gente joven ahora retomando también y creando librerías y participando en los proyectos libreros que pensará en cómo hacerlo evolucionar. Sí, yo creo que surge una nueva variable, como te apuntaba antes, es lo digital, que es como una materia que hace reaccionar todos los precipitados, si habláramos de química, Sí. Y que es fundamental, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos viendo una desaparición que a mí me parece algo para tomarse muy en serio de kioscos, de puntos de venta de prensa. Sí. Yo creo que este sector tiene que hacer algo en general respecto a esto. Y luego, estoy de acuerdo contigo, las librerías pequeñas, es cierto que están desapareciendo librerías, pero por razones muy diversas, ¿eh? Sí, no solamente desde jubilaciones, que Sí, es un sí. proceso muy habitual, ¿no? Es muy habitual, sí. Hasta fallos en la logística, en la propia estructura del sector del libro, que hacen que ciertas apuestas no sean viables, o problemas con un espacio urbano determinado, también puede darse ese caso. El motivo son variados. Pero están surgiendo muchísimas. Pero surgen nuevas, sí. Eso es lo bonito, que están surgiendo nuevas. El tema del que hablabas de las jubilaciones, me acuerdo, me impresionó mucho cuando empezamos en Libranda, hablar con libreros, porque les incentivábamos a entrar también en lo digital, como un formato más. O sea, ellos eran prescriptores de libros y vendían libros, podían vender en otros formatos. Y mucha gente me decía, pero yo para qué voy a hacer eso si yo me voy a jubilar y no tengo herederos en la librería. Y a mí, yo escuchaba, ¿no? Y obviamente respetaba esa posición también, ¿no? Pero bueno, me daba que pensar, decía, fíjate, cómo a veces algo que la gente se limita queriendo a propósito. Ahí se estaban limitando queriendo, ¿eh? Pero bueno, también es una forma práctica de verlo. Yo creo que libreros habrá de todo. Habrá libreros que tendrán una vocación de servir en todos los formatos. Una FNAC, una casa del libro lo están haciendo y han dedicado inversiones y recursos. A eso lo llamamos empresa, ¿no? Sí, exacto. Quizás el otro caso pero bueno, también es un proyecto más personal y muy racional. Claro, y muy racional, y también es legítimo, porque también puedes decir, oye, pues mira, yo sé que en el mundo hay muchas cosas, pero yo decido en este nicho, que es los amantes del libro de papel exclusivamente, dedicarme a ellos con toda mi energía, y es legítimo. Y nosotros, obviamente, como por la empresa que después hablaremos, pues que nosotros creamos, buscábamos animar a cuanta más personas mejor a entrar en ese mundo, pero obviamente había que respetar cualquier visión de cualquier librero, porque cada uno era dueño de su librería y podía tomar decisiones. Y luego además la precipitación a veces es un desastre, ¿no? Porque estoy acordándome ahora de hace 10 años, es el momento en el que yo creo que tú te incorporas a Libranda y de forma paralela nuestra fundación se lanza, pero con una gran pasión, a todo el tema de lo digital. Nos lanzamos a través de una serie de proyectos experimentales e investigaciones a intentar comprender qué significaba esto.
Desde entonces a ahora, una de las ideas que, por ejemplo, ha cambiado es que ahora vemos con mucha claridad el que hay un espacio muy heterogéneo, es decir, que va a haber durante muchísimo tiempo muchos clientes como tú y como yo de una librería pequeña dedicada solo al libro impreso, que nos da una experiencia que nos gusta, que nos da una selección personal del librero también, y a la vez va a haber una entrada del libro como tal en multitud de espacios y tiempos de nuestra vida personal a través de aparatitos, de dispositivos, que es lo que trae lo digital, internet y demás. Claro, ¿no? yo es que creo que al final, yo recuerdo cuando empezamos con lo digital, había como una posición muy maniquea de blanco y negro, es decir, o libro digital o libro impreso, y era como una lucha de titanes, pero yo nunca lo entendí, porque digo, pero ¿por qué nos tenemos que poner en esa tesitura, ¿no? de tener que elegir? Yo, por ejemplo, particularmente, pero no por ser particular, sino que todo el mundo que yo conozco a mi alrededor que combina, el digital combina, entonces en función de dónde estás en el sofá de tu casa, pues a lo mejor te han regalado un libro en papel, lo lees en papel, si estás en el avión, pues lo lees en digital, según cómo también te lo lees en el teléfono, si estás en otra circunstancia que te permite leer en teléfono. Y ya la verdad es que creo que los lectores, a los que nos gusta la lectura, en el sentido literal de la palabra, pues no tenemos tendremos nuestras preferencias. Luego tienes gente que te dice, solo me gusta en papel porque me encanta la experiencia de pasar hojas. Bueno, pues si lo importante es la lectura. Y luego dices el que no quiere coger una hoja de papel más, que lo que quiere es todo pantallas. Mientras que la gente esté leyendo, o sea, eso es el desafío, que la gente esté leyendo, que eso es el gran reto que tenemos por delante. Si conseguimos que la gente encuentre el encanto y continúe viéndoselo, a pasar la vista sobre un texto e intentar interpretarlo y disfrutar con él, pues eso da igual donde se haga. Y yo creo que al final la mayoría de gente lo ha entendido, lo va a entender. Y de hecho ya se ve, pues en Estados Unidos es el 30% ya el digital, pero la gente que lee en digital también lee en papel, o sea, no es que tengamos dos bandos. Entonces nunca entendí muy bien el por qué supongo que también por crear polémica, por hacer algo emocionante de todo esto. Sí, yo creo que hay una tendencia también a esto de Schumpeter, ¿no? De la creatividad destructiva, y entonces ya esto no vale, ¿no? Hay que ponerle emoción. Resulta que ha llegado la radio y ya la gente no va a leer, no, resulta que llega la televisión y la gente no va a escuchar la radio, la famosa resulta canción. que llega por favor, esto normalmente las personas no somos secuenciales. Claro, no, todo va. Luego habrá cosas que crecerán y otras que crecerán, y otras decrecerán, porque eso ya se está. En virtud de la funcionalidad también. Claro. Hay mucha elección de el formato papel o el formato digital en virtud de qué es lo que quieres conseguir. Claro. ¿Dónde estás? ¿Cuándo es un fin de semana? ¿Quieres disfrutar? ¿Es un cierto tipo de contenido? Claro. ¿O estás escribiendo un artículo, o estás escribiendo un informe, o estás trabajando y entonces estás con varias cosas en internet a la vez, y viendo un vídeo de alguien que cuenta no sé qué y estás sacando unas notas? Bien, yo creo que esto forma parte del comportamiento y de la usabilidad normal y corriente del ser humano, ¿no? Totalmente. Y hay que incorporarlos de manera natural, sin entrar en conflictos de ¿qué hago? ¿Cojo esto? ¿Cojo lo otro? No sé, por ejemplo, también el audiolibro, ¿no? Que dices, bueno, pues el audiolibro en cualquier momento que tú puedas estar, pero sobre todo para la no ficción, yo lo veo muy práctico para la no ficción, porque estás haciendo algo y estás a lo mejor estudiando un libro de economía, de divulgación o de ciencia y puedes estar escuchándolo, y eso no debe suponer un debate filosófico, es una herramienta más, un formato más que te permite hacer accesible un contenido cultural. Entonces disfrutémoslo, hagámoslo crecer y ya está. No tiene, para mí, ya digo, nunca he entendido esos conflictos, nunca los he entendido así. Bueno, tu última etapa en lo que es el tejido editorial típico, convencional, es en Random House. Sí, exactamente. 2009, ¿no? Exacto. Fue antes de dar el salto a lo digital, fue un año, estuve en Random un año, y sobre todo en la parte comercial, dentro de la parte comercial, la parte de grandes cuentas que se llamaban, que eran las cuentas que tenían que ver con todo aquellos clientes que no eran los clientes tradicionales del libro, que no eran a lo mejor librerías, sino que me centré sobre todo en hipermercados. O sea que fue también una experiencia de muchísimo valor para mí, porque claro, fue ver otros canales, fue donde se vendían libros y además con mucha fuerza. Un Carrefour, Eroski, Alcampo, todos esos canales que no eran librerías,
los coordinábamos. Y realmente fue interesante porque era otra perspectiva, era entrar en otro mundo, era ir a ver, sobre todo vendíamos mucho bolsillo, mucho libro más comercial, lógicamente, pero era otra manera de ver el libro como una categoría, y sí que lo veían como una categoría más, no era esa cosa tan poética. Pese a todo, había profesionales dentro de esos ámbitos, dentro de los supermercados, de una sensibilidad muy buena y con el libro, con el objeto, porque algunos venían, en Carrefour, por ejemplo, venían de Fnac, la persona que llevaba todo el tema de los libros. En Eroski también era una persona que sabía muchísimo de libros, y en Alcampo, es decir, que teníamos mucha suerte, mucha fortuna, porque cuando yo me acuerdo de amigos que habían trabajado en el sector de los hipermercados en otras categorías de producto, me decían, uy, ya verás qué dureza en las negociaciones. Esa es la fama que tiene, y que debe ser seguramente así en otras categorías. Y no me la encontré en cambio con el libro, porque empatizábamos mucho, porque eran sensibles a la calidad, eran sensibles al producto y lo veían como algo más que cualquier otra categoría del hipermercado. Y de hecho tenían que luchar muchas veces dentro del hipermercado por defender esa categoría. Sí, porque esto, digamos, estás hablando del perfil de los profesionales que trabajaban en estas empresas. Sí. Yo cuando voy a un supermercado, pues voy a comprar endivias, tomates, espárragos y todo esto, jamás he comprado un libro. Ya. Entonces, desde la perspectiva de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, ¿sabes lo que más me interesa ahora preguntarte? Sí, a ver. ¿Cómo son las personas, cómo son los lectores, los compradores de libros? ¿Hay alguna diferencia que se pueda percibir? De hecho, hombre, también es verdad que las categorías que teníamos eran, la diferencia es sobre todo en los temas que más les interesaban. Ahí no tendríamos a lo mejor libros. ¿Lo orientabais por el contenido? Por el contenido, sí, lo orientábamos por el contenido. O sea, nos detectábamos que había una tendencia a comprar, por ejemplo, el libro más económico, el bolsillo, y libro, pues a lo mejor más novela histórica. O sea, los bestsellers era lo más. No teníamos a lo mejor toda la parte más literaria de random, no, salvo excepciones, no iban a parar a los hipermercados. Era más por el tipo de sellos editoriales que tenían interés, a no ser que fuera pues, un libro muy importante de un sello literario que supiéramos que iba a tener mucha venta también. Pero de no ser así, ese tipo de contenidos no iban al hipermercado. Y a mí me sorprendió mucho la importancia, la cuota de mercado que tenían. O sea, un Carrefour, por ejemplo, tenía una cuota de mercado altísima. Fuera del libro de texto. Fuera del libro de texto. Quitando el libro de texto, el libro en la empresa en la que yo trabajaba, en Random, tenía un peso, era un cliente fundamental, Carrefour. Y eso me hizo mucha gracia, porque no era consciente como lectora ni hasta que entré allí. Y me di cuenta, y eso me ayudó mucho a darme cuenta, que lo importante, lo que hablamos antes de que lo importante es la lectura. Da igual dónde te vais a encontrar el libro, hay que darle muchas oportunidades al libro. Que estén en nuestra vida. Que esté en muchos sitios. En muchos sitios. Nosotros intentamos, no pudo ser con Mercadona después, intentamos con Lidl y lo conseguimos, conseguimos entrar en Lidl, no estaba abierta la cuenta y conseguimos. También trabajamos con Grupo Vips. O sea, entrar en todas partes donde pudiera haber un público, ¿por qué no iba a tener interés en comprar también un libro? ¿No? Y de hecho, ya te digo, era una cuota altísima la de los hipermercados. Bueno, esto me apasiona. Es fantástico. Es un tema que no conocemos bien aquí. Y otra cosa que se me ocurre preguntarte es si tenían una pauta respecto a la colocación de los libros, es decir, a la entrada, a la salida. Sí, trabajaban, eso lo iban trabajando siempre. O sea, ¿cómo funciona eso? Cada uno iba por una vía distinta. Entonces, lo que era bonito era cuando conseguíamos que en un centro de cualquiera de estas marcas los libros vinieran más hacia adelante, o sea, se vieran más. En ese momento era una alegría, o sea, cuando nos decían, hemos conseguido que en el centro tal, era un triunfo de propio equipo de libros dentro de los hipermercados y que nos lo trasladaban a nosotros. Pero se manejaba todo con mucha más ciencia, o sea, los estantes, yo, por ejemplo, tuvimos la suerte de trabajar con Carrefour, no como proveedor solo, sino como gestión de la categoría. Les asesorábamos en la gestión de la categoría y medíamos, donde proponíamos a ver qué libros de qué categoría tenían que ir en este stand, cuáles en este otro, cómo teníamos que... ¿no? Sí, es UX totalmente. Es experiencia, o sea, experiencia de usuario, el recorrido dentro de ese área, no ya dentro de la sala, porque eso lo imponía el hipermercado, pero dentro de la sala donde estaban los libros, cómo navegar por ahí. Lo podíamos trabajar con ellos, nos abrían las puertas hasta ese nivel, en Carrefour en este caso concreto, y fue una experiencia muy enriquecedora, porque te das cuenta, allí sí que había mucha ciencia, ¿no? Esa misma ciencia que aplicaban a otros productos, la aplicaban al libro. Y funcionaba, porque cuando hacíamos
cosas racionales, veíamos resultados. O sea, veíamos resultados y trabajamos como categoría, pero para todos los editores. Ellos elegían pues un proveedor que les pudiera ayudar, que no es un proveedor, que éramos como un cliente en el fondo, sí. Más que proveedor, no me gusta llamar proveedor, éramos un cliente que le ayudaba a, digamos, a gestionar esa categoría para todos los editores, independientemente de cuál fuera, la empresa. En esa época en la que tú estabas ahí lidiando con los hipermercados, yo recuerdo que yo afirmaba algo así como que el libro digital iba a ser un factor muy crítico y un poco destructivo respecto al libro de bolsillo y respecto precisamente a este tipo de, vamos a decir, de fondo editorial más para Carrefour. Tú como un año después entraste en Libranda, ¿no? Sí, justo un año después. En el fondo tú has vivido como pionera, como otras personas que han participado y participarán en este ciclo, como pionera total el proceso de la llegada digital a nuestros mercados, ¿no? Sí, en español. Sí. ¿Cómo es el aterrizaje tuyo en Libranda, ¿no? Es una estrategia ya muy del sector español, ¿no? Pues la verdad es que fue también muy gracioso porque yo tenía, en el momento en el que estaba trabajando en Random, por aquellas cosas de la vida, le daba vueltas a, es curioso, un año antes de entrar en Libranda, le daba vueltas a en paralelo a hacer un doctorado. Me gusta siempre seguir estudiando, parte de la carrera que he intentado estudiar para las carreras después, las he dejado todas a medias, Derecho, Sociología, Filología, todo, Psicología, todo esto lo he empezado todo en la UNED, no he acabado nada porque siempre el trabajo me podía, ¿no? Pero cuando quise hacer el doctorado, fui a mi universidad, SADE, y expliqué que quería hacer un doctorado y me dijeron, ¿y de qué va a ir tu tesis? Y digo, pues del libro digital, esto un año antes de Libranda, ¿no? Y dice, el libro digital, bueno, pero tú vas a tener que dedicarte solo a eso porque nosotros queremos apoyar doctorandos que claro, que renuncien un poco a la carrera profesional. Dije, pues eso no... Muy complicado. Muy complicado. Eso en la universidad Hay que pagar ahora la apoya... hipoteca. Sí, me decían, pues entonces te recomendamos, Arantxa, que no lo hagas, ¿no? Y fue una buena recomendación porque no hubiera podido compaginar. Dije, no, yo no puedo sustituir lo académico por esto. Mi vocación no es académica pura, sino que era como algo complementario. Entonces, pero me hizo mucha gracia porque me quedé con lo del libro digital, lo pensé porque lo veía venir como todos, ibas leyendo noticias, digo, oye, esto tiene que ser interesante. Y claro, cuando al cabo de un año, al poco, pues tuve la suerte de estar, pues lo que hablábamos, el momento adecuado, en el sitio adecuado. Se abrió varias empresas, entre ellas la Random House, a la que yo pertenecía, estaban valorando la creación de una plataforma conjunta para enfocar este desafío digital y estaban abierta la posición de dirección general, estaban entrevistando a personas. Me lo propusieron, que qué me pareció como una señal del destino, eso de Total. yo creo mucho en estas señales, intento estar atenta a las señales y me pareció súper bonito y dije, pues sí, me gustaría. Y se abrió el proceso, hubo las entrevistas, tuve la suerte de que me propusieron dirigir el proyecto, que para mí es, yo creo que ha sido una fortuna poder trabajar en Libranda por todo lo que estoy aprendiendo allí. Y que lo que hemos podido crear juntos todos, y así fue, o sea, fue una propuesta de justo el momento en el que se estaba creando, no había nada creado, o sea, de hecho el nombre de Libranda se me ocurrió a mí en un hotel aquí en Madrid durmiendo un día, estábamos haciendo brainstorming de nombres, y vengo a mezclar, y de repente tuve el nombre, digo, este nombre me gusta, lo voy a proponer, y al final gustó, pero teníamos una lista de 20, no había nada, no había ni despacho, ni equipo, ni nada, lo creamos todo de cero, y fue la suerte de trabajar en un ambiente como de creación empresarial, de emprendeduría, ¿no? de creación de empresa, sin ser una startup. ¿Por qué no es una startup? Porque al final había todo una serie de accionistas que te respaldaban y te daban seguridad, ¿no? Te daban seguridad, fue un privilegio. Desde esa perspectiva, fue un privilegio. El propio Rick Rice, cuando habla de startup, concibe el concepto de startup dentro de una organización más amplia. Si lo vemos así, es una startup. Si lo vemos así, es una startup. Diciendo que puede haber startups en el sector público, por ejemplo. Sí, ¿no? Si lo ves como una entidad que se va a dedicar, aisladamente, que va a tratar de innovar en tecnología y en procesos tecnológicos y independientemente de sus circunstancias de cómo nace, pues sí, entonces será una startup. Y si yo afirmo que desde la perspectiva política Libranda es muy importante porque supone una empresa, una aventura del sector, desde dentro del sector del libro, ¿no? Porque en lo digital
tiene otro elemento, además de que llegan nuevos instrumentos, es que llegan unos actores nuevos muy grandes, completamente incomprensibles para este mundo, ¿no? Porque son gigantescos y con una cultura radicalmente diferente, ¿no? Sí, yo creo que ese es lo bonito del proyecto de Libranda, ¿no? Porque al final, como te he dicho antes, los proyectos al final me parece que dependen de las personas. O sea, dio la casualidad de que en España, en ese momento, una serie de personas que creo que actúan con mucha inteligencia y mucha generosidad, porque no es fácil hacer un proyecto conjunto que durara tantos años. Entre competidores. Entre competidores hay que ser muy generoso, pero hay que ser muy inteligente. O sea, yo creo que fue un movimiento súper inteligente del sector editorial, porque ha permitido desarrollar el mercado digital y descubrirlo juntos. O sea, como tú dices, ante un desafío tan grande como este, que se veía venir en Estados Unidos, pues vamos a cooperar. Y eso no es posible si las personas adecuadas están en las empresas. Solo con que hubiera habido algunas personas en algunas empresas que hubieran dicho esto no, se acabó. No hubiera existido. Pero fueron suficientemente inteligentes todos en cada una de estas empresas para hacerlo. Y entonces, ¿por qué tiene valor? Para mí precisamente por eso, porque es un proyecto de competidores, la famosa competencia, ¿no? Colaborando. Porque además también, aparte de permitir ser un laboratorio de experiencias y de descubrimientos conjuntos, también permitió ahorrar muchos costes, porque realmente cuando estás descubriendo cómo distribuir en todo el mundo libros digitales, si cada uno hace la suya, pues es carísimo. Que es lo habitual en nuestro sector. Que es lo habitual en nuestro sector, lo sé, pero aquí se fue muy hábil también en eso, ya no solamente por lo que significa el proyecto al otro nivel que hemos dicho, sino también práctico, o sea, a nivel económico. Fue muy inteligente ese movimiento también a ese nivel. De alguna manera te ahorras perder dinero mucha gente investigando plataformas, equivocándote con las plataformas. Bueno, pues fue una manera de optimizar recursos, muy sabia, yo creo. O sea y de hecho este proyecto permitió que el libro digital se entrara antes en España, porque muchos de estos agentes y otros que estás haciendo referencia, siempre nos lo han dicho, si no hubiera habido una distribuidora con tanto contenido generado, o sea, y ya tan organizado todo, no hubiéramos podido entrar tan rápido. Y eso tiene ventajas, porque de otra manera, si encima entra desorganizado todo, no se crea un mercado sano. El mercado sano se crea si cada gente lo fuera haciendo por separado, no hubiéramos creado un mercado que creciera con tanta facilidad y ordenado. Yo creo que en ese sentido Libranda tiene ese legado. Además de ese primer balance que tú acabas de hacer, ¿qué más puedes decir respecto a lo que han sido estos casi 10 años ya casi? Sí, es que parece mentira. Pasa el tiempo muy rápido. Yo cuando lo hago... O sea, ¿qué era Libranda y qué es ahora? ¿Qué ha significado? Pues Libranda al principio empieza... Para mí, ya te digo, significa digamos que un proyecto de innovación sectorial, o sea, de innovación sectorial. ¿Innovación por qué? Porque todo lo que hicimos fue innovación en el sentido de que aquí no se hacía, de que todavía no se había hecho, y en el sentido de que siempre ha seguido teniendo inquietudes Libranda, es decir, empezó muy centrada en el libro digital, pero eso no era suficiente, es decir, nosotros si queremos que el contenido digital se distribuya y crezca por todas partes, también hemos de acompañarlo con otras soluciones y otros servicios que vayan más allá del contenido, ¿no? Entonces Libranda hizo apuestas de inversión en plataformas, para bibliotecas, inversión en visores de contenido para, por ejemplo, plataformas de suscripción. Hizo muchas cosas, y está haciendo muchas cosas, que permiten que el contenido se vea a través de muchos más lugares de los que se hubiera visto si no hubiéramos hecho nada. Y entonces, eso es lo que yo creo que en lo que Libranda está evolucionando. Está yendo de algo tan específico como distribuir ebooks a ser un socio tecnológico para muchas compañías del sector del libro y de otros sectores, porque estamos trabajando también con otros sectores, para difundir contenidos digitales. Me da igual si es libro, audiolibro, vídeo, etc. Y esa es la evolución de Libranda, la evolución natural, porque desde el momento que tú tienes un ADN digital, pues puedes hacerlo crecer en muchos ámbitos. Lo bonito es también que ha sido una empresa que se lidera desde el propio sector editorial, que eso es una cosa muy importante, que la innovación no venga de un agente extraño,
no extraño, porque tampoco me gusta llamar extraño a gente que irrumpe en un mercado. La vida es eso, también tienes que irrumpir en mercados nuevos. Sí. Y no me gusta tampoco decir, es que no es del sector del editorial. Bueno, pues ya, ahora ya sí es, porque si se ha metido es que es, ¿no? Pero sí, de la parte más tradicional. A lo mejor puedes estar de acuerdo si afirmo que gracias a estos ejemplos o a Libreca o a otras aventuras de otros países, no estamos en una situación de monopolio, que yo creo que las plataformas tan potentes que vienen de la costa oeste de Estados Unidos nos pueden llevar un poco a esa situación que es muy mala para los lectores y para todo el mundo, ¿no? Es que todas las plataformas que nos dedicamos originalmente a la distribución y al querer crear muchos lugares para acceder al contenido, buscamos la diversidad. En nuestro ADN está la búsqueda de la diversidad. Sin la diversidad tampoco tendríamos ningún sentido ninguno de nosotros, ¿no? Si solamente un agente vendiera todos los contenidos, pues los demás sobramos. Los demás intermediarios, me refiero, no los generadores de contenido, ¿no? Entonces, en nuestro ADN estaba el buscar también la diversidad, el que el contenido no se vea solo en una única plataforma, que obviamente las hay que tienen más fuerza que otras, pero bueno, se trataba de dar espacio a muchos más puntos. Y ese para mí es el otro de los grandes temas de las empresas como Libranda, que en cada país hay la equivalente, ¿no?, a Libranda, o más de una, por supuesto. Pues ese es uno de los grandes valores, el buscar que la diversidad cultural, que es tan sana en la cultura y tan necesaria, porque al final si no, pues tienes cuatro líneas formas de pensar y te limitas demasiado. Entonces nosotros hemos buscado eso y dentro de nuestra misión y visión de empresa está la diversidad. O sea, está la diversidad como algo filosófico. O sea, y siempre que nos preguntamos esto vale la pena, por ejemplo, a veces tenemos o nos conectamos con muchísimos puntos de venta que no venden casi. O sea, tenemos muchas conexiones con canales que no venden y hay gente que nos ha llegado a preguntar, oye, pero esto es rentable, ¿por qué os conectáis con estos canales? Porque es un esfuerzo tecnológico. Pues sí, a lo mejor no es rentable individualmente, pero como categoría es importante mantenerlos, porque estamos ayudando a que el ecosistema sea más amplio y no queremos renunciar a eso, no queremos renunciar. Generar libertad, ¿no? Y generas libertad, sin la diversidad no hay libertad, al final, porque a lo mejor si solamente hay dos que venden vas a poder ver, y más en lo digital, lo que quieren que veas en esas primeras búsquedas, y a lo mejor hay otro más pequeñito que te muestra otras cosas. Y es importante que esas otras cosas también se vean. Entonces, sí, desde la perspectiva nuestra, de los lectores, un lector competente es el que es capaz de llegar muy abajo en una lista de búsquedas. Es decir, y que el que encuentra la joya que no es mayoritaria, que no va con todo el mundo, y esto es lo que da riqueza a la experiencia de lectura y al universo en el que nos estamos moviendo, ¿no? Claro. Es un mercado que a veces no percibimos que estamos hablando en un momento en el que todavía esto está muy cambiante, muy vivo, y yo creo que hay que buscar siempre referencias también que nos permitan hacer analogías, ¿no?, o comparaciones. Sí. Nosotros desde la época en que andábamos con la investigación de territorio ebook, que empieza en el año 2009, yo siempre he insistido mucho en mirar lo que ocurría, por ejemplo, en el sector de la música, desde la fragmentación, que supone iTunes y todo esto que inventa Steve Jobs, a el proceso en el cual se está reconduciendo un movimiento mundial masivo que había de piratería de música hacia un modelo que es aparentemente viable para quien edita y para quien crea contenidos musicales y también viable también para el consumidor. Sí. ¿Qué opinas? Yo te voy a dar una primera pincelada. Yo creo que el sector nuestro del libro todavía está en una fase anterior. Es decir, yo veo todavía en el metro en Madrid mucha gente leyendo, en móviles, en dispositivos de tinta electrónica, en tabletas, en papel también, pero digamos que en lo digital yo estoy convencido que hay una enorme proporción de gente que no ha comprado el libro. Esos libros. Y ese es el grave desafío, el mayor problema que podemos tener para que esto sea saludable, ¿no? Sí, ese es el gran problema. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, nosotros siempre hemos intentado, digamos, que como alternativa a eso, incentivar a los editores y a las plataformas a crear nuevos modelos de negocio, o sea, y hacer digamos que el libro esté disponible
en otros modelos. Por ejemplo, lo que te decía antes de las bibliotecas públicas. Hasta que empezamos con la biblioteca pública, fue en el 2013, Sí. no había esta posibilidad en España, en biblioteca digital. Bueno, pues se trabajó con todo el sector del libro, con los editores, con las bibliotecas públicas, con el Ministerio. Todos trabajamos y todos hablamos cómo hacer que fuera una realidad que la gente pudiera leer en digital con su carnet de bibliotecas en España. Y se hizo en realidad, y de hecho hay muchísimos libros disponibles en la biblioteca pública para que la gente pueda acceder a ella y leerlo. Y es una manera legal de acceder al contenido. También con las plataformas de suscripción. Nosotros desde el principio tenemos ya, pues me parece que son unas 10 plataformas de suscripción de España y del resto de España, donde tenemos contenido digital, también hablando con los editores y con los agentes, porque también había un reto con los agentes, para... Claro. Para... Es que esto es muy complejo, ¿no? Es complejo, no solamente Realmente... es el editor y que la gente también lo vea, también comprenda que hay que vamos a tener que hacer una transformación. Y entonces muchos lo han entendido, otros todavía no, pero los que lo han entendido tienen a su disposición en plataformas de suscripción en España y fuera de España los contenidos. Entonces, hoy en día hay posibilidades de acceder a contenidos digitales en varios modelos, que es lo que hablábamos, que si tú estás dispuesto, en el caso de la biblioteca pública es gratuito, pero en el caso de la suscripción, pues a pagar una cuota por tener una experiencia de lectura agradable, cómoda, diversa también. Por eso es tan importante convencer a muchos editores para que entren en estos modelos, por la diversidad. Que a lo mejor hay que renunciar porque a veces se quiere comparar todo con los márgenes del papel, pues es que no se puede comparar, o sea, es que este es un nuevo mundo. Ahí has dado dos conceptos muy importantes desde mi punto de vista. Uno es, a ver, en el fondo has hablado de las economías, de este sector. Yo estoy convencido de que en el caso de la música, lo sé porque conozco gente que tenía puestos directivos en ese sector, ha sido traumático, ¿no? Ya. Pero las economías ya son distintas a las que había entonces. Claro, sí. Es que ha cambiado drásticamente. En el sector del libro, ¿cómo lo verías tú esto? Yo creo que... También un poco hacia allá. Yo creo que sí, yo creo que se está descubriendo, porque el sector del libro lo estamos viendo en todos los informes, el papel está estancado, digamos, hubo una caída en la crisis, pero este año creo que está creciendo un 2%, no es mucho, es una alegría porque ya no decrece de los últimos años, pero lo digital crece, lo digital sigue creciendo este año. Vamos a emitir el próximo informe, pero estamos creciendo a más del 10%, incluyendo a todos los editores, ¿eh? Los más pequeñitos siempre crecen más rápido, pero todos al 10%, que es muchísimo para ser el 10º año. Sí. Sigue creciendo afortunadamente. Entonces, claro, eso es una tendencia. Habrá que ver la sociedad cómo quiere disfrutar del contenido, y si la sociedad está evolucionando hacia modelos de suscripción, es obvio, estamos viéndolo en todas las categorías, está evolucionando hacia modelos a lo mejor de alquiler de contenidos también, pues todo eso habrá que, como sector del libro, yo creo que todo el mundo lo está viendo. En nuestro sector hay gente muy inteligente, o sea, a veces... Si no la hay en este sector, ¿en qué sector? Por eso, que me hace mucha gracia a veces cuando dicen es que no lo vemos, claro que la gente lo está viendo, porque la gente es inteligente. La transformación es durísima. Lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor todos esos factores humanos... Sí. De hacerlo con cautela. Lo que pasa es que a veces las cosas no se pueden hacer con tanta cautela, hay que ser más atrevido y más lanzado. De todas maneras, por ejemplo, el ejemplo de Libranda, yo creo que es un ejemplo de atrevimiento, porque podía no haberse hecho Libranda y hubiera sido un gran error. O sea, yo creo que si se hizo fue porque hubo gente valiente que dijo vamos a hacerlo, con todo lo que eso supuso, ¿no? Pero sí que creo que fue un gesto de movimiento valiente del sector en un momento dado. Y esa misma gente que fue valiente para esto puede serlo para todos los demás retos que están por venir. Y yo soy consciente, porque conozco igual que tú el sector, que hay mucha gente muy inteligente pensando en ello. Y esperemos que nazca de aquí, de esta base de personas. Ahí en tu contestación anterior había otro concepto, como te comentaba, que puede servir también para vislumbrar un poco el camino que es probable que se siga. Hay un factor que es fundamental y es el del usuario final, el cliente, para el modelo de suscripción tiene que compensarle porque tiene un cierto nivel de consumo. Es decir, tú pagas una plataforma de suscripción para música o para vídeo, porque tú sabes que a lo largo del mes, como mínimo... Vas a consumir suficiente como para compensarte. Pues mira, de precio está bien. Está bien, sí. Bien, ahí vamos a mi terreno, que es el de los comportamientos lectores, ¿no?
Cuando has entrado hace un rato en mi despacho, me has oído que estaba hablando y te estaba diciendo yo, no, es que estaba corrigiendo una cosa. Pues mira, era una ficha que estamos sacando ahora, hacemos unas fichas de lo que llamamos Laboratorio Contemporáneo y Fomento de la Lectura, y estaba referida al concepto del lector frecuente. Para nosotros, y para mí, cuando he escrito algunos artículos sobre esto, es fundamental esta categoría, que es, en los barómetros de lectura, el núcleo duro. En España, claro, para mí, una persona que esté considerada como lector, porque lee al menos alguna vez a lo largo del trimestre... Sí, lo ves un lector, sí, es lector, pero en cambio, una persona que lee 2 veces a la semana, o todos o casi todos los días... Lector frecuente. Por ocio, es un lector frecuente. Es como en el estudio de la Federación de Gremios de Editores de España, se está catalogando desde el año 2000. Y me parece que es muy interesante hacer un seguimiento no solo a lo que llamamos lectores, sino a los lectores frecuentes. Bueno, pues Arantxa, la curva que publicábamos en esa ficha es en los últimos 18 años, 19 años, para arriba. Claro, en ese caso a lo mejor ya empieza a haber una solución al problema, ¿no te parece? Es decir, claro, una persona que tiene una frecuencia de lectura y una intensidad de lectura de libros, por lo tanto, claro, suficiente como para estos modelos les interesa. Sí, es verdad que un modelo así... ¿Cómo lo ves? Sí, sí, totalmente. Yo creo que son modelos que son idóneos para personas que tengan un grado de lectura intensiva, o sea, intenso, quiero decir, no intensiva, intenso. Es decir, que tú puedas leer tanto al mes y de manera que te compense. Si tú vas a leer un libro al trimestre, difícilmente te va a compensar un modelo con las cuotas que están planteando actualmente de suscripción. Pero bueno, pues también puede haber suscripciones algún día tal vez híbridas, o sea, que puedas pagar tanto por acceso a cultura en varios formatos, quién sabe, puedes decir, pues, películas, ¿no música, sí, porque como está bastante alineado que la gente que le gusta la cultura, pues le gustan muchos ámbitos de la cultura, pues oye, pues a lo mejor pagas X y hoy te apetece leer un libro, te apetece escuchar una canción, quizá algún día vayamos a cosas híbridas. O un audiolibro, pero sí, obviamente tiene que ser alguien para los consumidores, digamos, ávidos de la lectura o de... Es gente curiosa. Sí. Yo creo que al final, al menos la gente que yo conozco que está suscrita a plataformas de lectura, son personas que su inquietud venía por leo tantos libros que a mí este modelo me va a convenir. O sea, la mayoría de personas. Otra cosa es alguien que lo quiera probar un tiempo, lo use muy poco y al final, pues, sea claro, típica cuenta muerta, ¿no? Que está pagando 2 meses, 3 meses como en el gimnasio y luego al final te acabas yendo. De eso vivo en los gimnasios, ¿eh? Los gimnasios lo Por lo menos en mi caso. Sí, yo también, yo soy de ese tipo de cliente de gimnasio. Pero si tú quieres hacer algo sostenible y que cale hondo, pues tienes que ir a por esos lectores frecuentes. La encuesta sobre hábitos y prácticas culturales de los españoles, esta la hace el Ministerio de Cultura. Es fácil hacer una lectura en la que tú puedes correlacionar lectores con otras prácticas de lectura. Es otra de las fichas que hemos elaborado recientemente. Entonces, lo que ves es lo que tú acabas de afirmar, que la gente lectora son los que más van al cine, son los que más van al teatro, los que más van a la ópera, a conciertos. Claro, porque al final yo creo que son perfiles, te gusta disfrutar de la ficción o no ficción, pero de la ficción en muchas de sus formas, ¿no? O sea, obviamente te puede gustar leer un texto y pasar la vista, ¿no? Leer sobre un texto de imaginar, porque ahí desarrollas tu imaginación y tienes una serie de movimientos neurológicos cuando estás leyendo, pero también te puede parecer atractivo un componente de una historia audiovisual, una película en el cine, te puede emocionar. Entonces yo creo que la gente que está abierta a las historias, a la narrativa, a que te cuenten cosas, te puede interesar en varios formatos, aunque son experiencias distintas. Esto es lo que nosotros llamamos gente curiosa, gente que tiene curiosidad por emocionar y dejarse emocionar por historias ajenas, o sea, porque al final se vuelven tuyas, ¿no? Esos personajes, eso, y puede haber varias formas de llegar digamos, a desacudirte. Puede ser una la literatura, otra es el cine. Pues esto que estás comentando me lleva a dos cuestiones nuevas también. Una de las cuestiones que me suscitaba lo que antes comentabas es esa persona, ese ciudadano que cada vez es más inquieto culturalmente y que está leyendo un libro o que se compra un libro en una librería y se pregunta por qué, si yo compro este libro impreso, porque lo quiero leer en mi casa, ¿por qué no pagando una pequeña cantidad más, por qué no lo puedo tener también en un dispositivo digital? Y igual que hay plataformas que yo cuando estoy en mi casa estoy escuchando música, y la misma pieza, cuando
me subo a mi coche, la sigo escuchando en otro dispositivo, sí, porque somos consumidores y somos usuarios para esa plataforma, ¿por qué el sector del libro no puede pensar en eso, incluso sin una mirada, lo que llamaríamos de silo, como un usuario no solo de libros, sino también de música, de vídeo, como tú decías antes? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de que eso encaje, tanto lo analógico como lo digital? En el fondo, tener una cuenta con un proveedor de contenidos y de ocio. Pero sí, ¿Vamos hacia allá? yo creo que sí, que iremos hacia allá. Yo creo que sí, porque ya tenemos en digital ese tipo en digital, obviamente aislado del papel, pero bueno, según algunas plataformas venden los dos formatos, venden papel y digital, el del libro, y audiolibro incluso, venden los tres. Entonces tú ahí tienes tu cuenta y tú podrás ir variando, no hay un precio único para todos. ¿Tú te refieres a un precio único para todos? No, yo me refiero a que, por ejemplo, ahora mismo, francamente, la tecnología ha superado hace mucho tiempo el desafío que suponía el que yo fuera a una librería de Madrid, comprara un libro impreso en papel. ¿Por qué no tiene un chip, por ejemplo, que me permite tener los dos? O sea, descargarme, a mí me das un chip y me descargo eso en formato digital por €1 más, por ejemplo. Sí, no, ese tipo de experiencias se han hecho algunas pruebas y se puede seguir, sí, lo sabes, sí. Y se pueden hacerse, y seguro que también será una alternativa. O sea, que al final ¿Pero tú ves algún problema para que eso llegue a extenderse? Yo no creo que eso sea un problema futuro. Ahora mismo es verdad que lo que está haciendo normalmente es vender más aisladamente los contenidos, pues vendes el papel por un lado. A veces no, sobre todo en editoriales técnicas con las que hablamos. Tienes razón. En editoriales técnicas lo venden unido, o sea, venden tú compras el libro y compras los dos formatos, ¿no? Pero en las editoriales de literatura general es cierto que eso todavía no es masivo, o sea, que la gente realmente compra el libro de papel o compras un formato digital. Lo que sí es cierto es que están ya disponibles todos, es decir, que muy poquitas editoriales no publican ya los libros en simultáneo. O sea, la mayoría de las grandes editoriales y medianas y pequeñas de más renombre en España ya publican en simultáneo, siempre y cuando tengan derechos. Publican en simultáneo, pero el comprador no lo... Las técnicas no, pero las de literatura no lo tienen en paralelo. No lo tienen en paralelo. No lo tienen a la vez. O sea, yo no compro... No compras el paquete de los dos formatos, no. Compras uno o compras otro. Pero es un área eso es competitivo. Sí, sería un área que podría explorarse, porque realmente muchas veces sí que es cierto que, igual que pasa en lo técnico, te puede pasar en la narrativa, que te apetezca leer ahora sí y luego de otra manera, y en lugar de comprarlos separados, puedas comprarlos juntos. Sí, también a donde quiero llevarte, Arantxa, te lo reconozco, es al concepto que yo llamo colonizar los tiempos y los espacios. Antes, cuando estábamos esperando a una reunión, o cuando íbamos en un transporte público, o estábamos en un aeropuerto, en multitud de ocasiones a lo largo de una jornada tenemos eso que se llama ratos muertos. Sí, ya. La gente ahora lo que hace es usarlos con Facebook, Instagram, etcétera, en el móvil. Con todo lo que Entonces, tenemos. yo me pregunto por qué la industria de contenidos culturales, y específicamente la del libro, ¿por qué no intenta colonizar también esto? Claro, colonizarlo lo intenta colonizar, pero quizá no siguiendo esta... colonizarlo lo intenta colonizar en el sentido, y lo coloniza en parte porque tenemos mucha lectura de digital que está ocurriendo en este tipo de dispositivos. Pero es lo que tú dices, al final estás compitiendo por tiempo de la gente, tiempo de ocio... Eso lo dijo el creador de Taschen. ¿Ah, sí? Decía, yo no compito con otros, compito por el tiempo de la... No compito con otros editores, compito por el tiempo de la gente, con todo el mundo. Claro, con todo el mundo. Con la tele, con las revistas, con las redes sociales, con el deporte. Competimos por tiempo, ¿no? Entonces, es verdad que, y sí que intentan los editores, y lo consiguen en muchos casos, que ese momento que la persona está con el teléfono, en lugar de querer entrar en Facebook, pues diga, pues voy a abrir mi libro, mi biblioteca digital. Sí que está haciendo, pero no se está haciendo de la manera que estás proponiendo, de juntar papel y digital en un mismo, digamos, lo vendas a la vez. Una propiedad intelectual. Pero ¿por qué no? Porque eso realmente podría tener un sentido, y no creo que esté cerrado nadie a explorarlo. Se hicieron algunas experiencias, pero se pueden seguir, pues a veces ocurre que haces una experiencia, se aísla, no da el resultado que esperas, pero después lo vuelves a tomar y funciona. Pero de eso se trata con lo digital, de decir, oye, y por eso, volviendo al inicio de la conversación, por eso nunca me pareció bien esa batalla entre libro, papel y físico, porque si estamos luchando por el tiempo de la gente para que lo dedique a leer, y si conseguimos que alguien
su tentación sea abrir un libro en lugar de ver una película, no porque yo tenga nada en contra de las películas, que me encantan, sino porque hemos conseguido que alguien acceda a la lectura y prefiera la lectura en ese instante de su tiempo, pues obviamente ahí es donde tiene que estar todo disponible en todo momento, en todos los dispositivos. De ahí lo que te hablaba de la diversidad, de la obsesión de Libranda, de garantizar que no haya, y yo te diría que ahora mismo no hay ninguna tienda en el mundo, ninguna biblioteca en el mundo, ni ninguna plataforma de suscripción donde nuestros libros no lleguen. O sea, si alguien no encuentra los libros de Libranda es porque lo está buscando en un sitio insólito, porque en todos los que hay ahora no hay ninguno que se nos escape. Bien, eso también tiene que ver con aspectos jurídicos, porque la propiedad intelectual va, digamos, considerada en unos paquetes determinados, y tú como poeta, muchas gracias por el nombre, defendiendo a tu gremio, a lo mejor ves la posibilidad de una fragmentación, es decir, las pequeñitas empresas que están trabajando específicamente para colonizar tiempos breves en los móviles, sobre todo adolescentes, y recuerdo las de Asia, China, Corea e India también, están yendo a formatos muy breves, que puede ser un poema, que puede ser un pequeño consejo, que puede ser una pequeña, y ahora saltaremos a tu otra nueva aventura y proyecto, una pequeña lección también, más que pensar en que la gente en 20 minutos pues se va a poner, le va a dar ganas de leer Guerra y Paz, ¿no? Es que es una transformación muy radical en el sentido que afecta a toda la cadena, al creador, al empaquetador, al editor, al distribuidor. Pero yo creo que hay que estar atentos a todas las formas, a las formas de vivir de la gente. Entonces, sí que hay momentos de lectura de Guerra y Paz, que además es maravillosa, leerla en tu sofá tranquilamente, pero es más probable que la gente que tenga ese tiempo sea menos que hace unos años, y que ahora pues a lo mejor tengamos más 20 minutos entre que vas del trabajo en metro a no sé dónde. Ahí es lo que tú dices, ahí estamos ganando terreno para poder inculcar la lectura también, o sea, que la lectura también tenga protagonismo en esos 20 minutos de tránsito. Y para ahí, obviamente, a lo mejor Guerra y Paz no es el momento idóneo, porque entre otras cosas necesitas estar leyendo mucho rato el libro para que tenga más sentido. Pero sí puedes crear, diseñar, hacer una experiencia bonita, tecnológica, de cosas cortitas, de relatos breves, de episodios, las series famosas del siglo XIX, ¿no? De los folletines. Bueno, pues todo eso vuelve, es como cíclico la vida. Sí, vuelve, probablemente. Vuelve los ciclos. Y por ahí me interesa mucho tu salto, que es Biblium, me interesa mucho tu salto porque impacta dentro de otra cosa que yo creo que es básica en este momento, que es cierta difuminación o desaparición de fronteras. Nos empeñamos en llamar libro a esto, curso a esto otro, esto es texto, esto es imagen, y realmente cuando tú te encuentras que vas a una plataforma de e-learning, de educación a distancia, y se editan todos los cursos en el fondo como PDFs, con su ISBN incluso, tratados como libro, porque luego a lo mejor se venden de otra manera, y te encuentras con que hay muchos libros digitales que parecen un curso de e-learning. Mi pregunta, Arantxa, es, bueno, realmente, si yo soy el propietario de los derechos de edición de un contenido técnico, por ejemplo, determinado, en este caso, ¿por qué me empeño en que mi mundo es ese silo ahí y no todo? Ahí estamos, justamente esa reflexión es la que nosotros nos hicimos, ¿no? Porque al final estás buscando oportunidades para tus clientes. Cuando estás en una empresa es una responsabilidad adelantarse a las necesidades que vendrán e ir mirando un poco más allá, no quedarte acomodado, decir, hasta aquí hemos llegado, no, hay que ir más allá porque si no acabará mal. Entonces, nosotros empezamos a preguntarnos qué activos tenemos, viendo a la gente que teníamos alrededor, veíamos, el gran activo era la propiedad intelectual de nuestros clientes, de los editores, los autores, ¿no? como consecuencia, ¿no? Entonces, claro, dijimos, oye, ¿qué se podría hacer para que desde el sector editorial se viera una tendencia que estábamos observando del crecimiento del aprendizaje en línea? Porque obviamente en una sociedad donde cada vez hay que estar renovándose con más rapidez, te quedas anticuado, siempre te has podido quedar anticuado si no te reciclabas, pero es que ahora es más acelerado, o sea, es todo más rápido. Y veíamos que justamente dentro de los mercados que crecían, cuando empezamos a analizarlos, aparte de los contenidos pues, del tipo videojuegos y ocio y todo eso que hablábamos, está el tema del aprendizaje. Era una curva así, ascendente en el mundo entero.
Entonces dijimos, ¿por qué no relacionamos esta oportunidad de mercado, de negocio, con lo que tenemos como activo, que es la propiedad intelectual de todos nuestros clientes? Entonces empezamos a trabajar en el proyecto que has mencionado, con una plataforma que se llama Biblium y otras que vendrán de e-learning, pero Biblium ha sido la plataforma con la que más estrechamente estamos trabajando actualmente, para intentar convencer a los editores de que tienen ellos que liderar, no dejar que lo lideren otros, sino liderar ellos ese papel de decirle al autor, oye, tú tienes un mensaje muy potente que comunicar. Yo hasta ahora te lo he facilitado pues, a través de contenido textual, pues un libro papel o una web o un blog, o también lo han hecho a veces con libro digital, obviamente, todos los formatos propiamente de libros o texto, ¿no? Vamos a ir más allá, entonces cogemos a estos autores y este mensaje que tú tienes que trasladar, hagámoslo en otro formato que sea audiovisual y que se pueda convertir en una clase, en un curso. Entonces hemos empezado a hablar, y estamos haciendo ya bastantes cursos, hemos hablado con muchos editores, muchos lo han visto muy claro, otros a lo mejor han sido más prudentes en el sentido de decir, pues yo creo que esto correspondería más a hacerlo a la gente, en lugar de adoptar ese rol. Pero justo creo que no, que es el editor el que debe decir, oye, el mundo se está convirtiendo en algo mucho más ambiguo, mucho más de grises, no tanto de blanco y negro, entonces vamos a aprovechar este momento. Los que sí lo han visto, hemos empezado a trabajar con ellos. Estos editores han hablado con sus autores, les han dicho, oye, este libro que construiste sobre cómo aprender a meditar, por ejemplo, porque tenemos muchos de meditación, pues este mismo libro, o la crianza a partir de los 0 a 3 años, hemos hecho, o temas de sexualidad, o sea, un poco de todo. Esos autores que tienen ese conocimiento y ese libro creado o editado, vamos a pasarlo a curso. Obviamente dándole otro ritmo, porque no es lo mismo el ritmo audiovisual que el ritmo de escrito, pero bueno, se han creado productos muy bonitos que están vinculados al libro también. Cuando presentamos el curso hay material asociado, que es el libro, a lo mejor si este mismo autor ha escrito artículos en revistas también están en la plataforma, y al final estás consiguiendo que gente que tiene un talento y que tiene algo que decir lo diga, aparte del libro, en otro formato. Y ahí es lo que volvíamos a decir a la propiedad intelectual. O sea, los editores tendrán que comprender que no se pueden ceñir solamente a un formato, que tienen un gran activo con la confianza de sus autores y que es bueno que esa confianza la extiendan a otros formatos, porque al final, si nos fijamos, todo el mundo quiere llegar a abarcar más ámbitos dentro del core business que tiene. Entonces, yo creo que estamos en ese sentido incentivando creación de formatos nuevos, lo mismo con el audiolibro, ¿no? Lo mismo que con el audiolibro, el hecho de decir, bueno, pues tenéis esa propiedad intelectual, tenéis ese autor, vamos a darle otras maneras de que circule su mensaje, que al final los autores quieren transmitir mensajes, ¿no? Pues lo mismo con el audiovisual. La verdad estamos muy contentos, no porque a lo mejor sea lo que hablamos muchas veces, no porque esperemos un rendimiento económico a corto plazo, sino porque creemos que prepara al sector. Pensáis que vais en la línea correcta. Sí, en largo plazo. Es que también en las empresas obviamente está la presión del corto plazo, pero también hay que pensar en el medio y el largo. O sea, hay que llegar a un equilibrio, como todo, la virtud está en medio. Y es difícil a veces ese equilibrio. Pero en este caso, por ejemplo, pensamos más en el largo que en el corto. Bien, pues si te parece vamos a acabar con el largo plazo. 5 años. 5 años, sí, o 2, porque ahora ya el largo, yo lo de largo plazo... Tú eres socia nuestra desde hace mucho tiempo ya. En 2006, no tanto, pero en tu caso, pero en 2006 inventamos una cosa que se llama Reimagine, sí, que es y tú eres protagonista porque ya desde hace muchos años colaboras en la conformación del programa y estás siempre ayudándonos en este tema. Reimagine, como sabes, es un momento en junio en el que nos sentamos para vislumbrar, oye, pues esto de los videojuegos, pues a lo mejor tiene algún impacto sobre el mundo del libro, o fíjate qué están haciendo aquí en la industria de telecomunicaciones con este tema que a lo mejor se podría traducir a esto, ¿no? Este tipo de miradas. Bien, haciendo un poco un recuento de lo que estás leyendo en estos tiempos y de lo que estás viendo, ya has empezado al comentar lo de Biblium, que yo creo que es una de las tendencias claras, es decir, convertir lo que es un poco de aficionados en YouTube, que es la gran universidad de la época, en pues algo con el trabajo fundamental del editor para que la experiencia sea de calidad, subrayo la palabra experiencia. Bien,
Desde esa perspectiva, ¿qué reflexiones finales puedes hacer respecto a, de aquí a 5 años, hacia dónde va este mundillo? Ya. Sé que es yo te complicado. contesto, Luis. Luego nos reiremos, ya quedan 5 años. Sí, dentro de 5 años vemos el vídeo y a ver, Bueno, a ver qué pensamos. no, pero hemos dicho muchas de ellas, ¿eh? Una es esa, precisamente. Yo creo que al final todo tendrá que verse como una propiedad intelectual en varios formatos y así es como tenemos que empezar a pensar. Que podemos sacar, y eso es un trabajo muy importante de las editoriales porque implica perfiles a lo mejor diferentes en algunos aspectos. No digo que tengan que cambiar todos los perfiles de las editoriales, ni mucho menos, pero digo que sí que tendrán que incorporar personas sensibilizadas con la idea de cuando pienso en la creación de un contenido para todos estos ámbitos. Y eso pues es un reto nuevo de los editores, ser editores de algo más que de un libro, ¿no? Eso seguro que va a ocurrir. Lo mismo con las plataformas y las experiencias. Ahora mismo tienen plataformas aisladas en contenido, música, cine, pues a lo mejor al final veremos gente que estará pensando en plataformas multiculturales, o sea, de multiformato cultural. Sería muy bonito, no sé si ocurrirá o no, pero sería interesante, eso sería interesante. Después también la creación, al final mucha gente está pudiendo crear, pero cómo crear algo que tenga una calidad y que se adapte a los tiempos en el sentido de movilidad, temáticas. Que va a volver la poesía. Bueno, la poesía, bueno, ya está volviendo la poesía, nunca se ha ido la poesía. Nunca se ha ido, pero nunca. va a volver a ser probablemente... No me digas la poesía se ha ido porque... No se ha ido la poesía. No se ha ido, ¿eh? Pero probablemente va a volver a ser sí, algo muy encajable en nuestra vida, ¿no? Sí, porque fíjate, el otro día cuando hablamos de audiolibros con una persona que es muy lectora, me decía, cuando ya no pueda ver, me apuntaré a la plataforma de audiolibros, que yo lo estaba intentando apuntar, ¿no? Y me dice, ahora no, que a mí me gusta más la lectura en el sentido de posar la vista sobre un texto, ¿no? Y dice, ahora bien, dice, para la poesía sí que me gustaría, porque no es lo mismo para mí, dice, me llega mucho más, me decía esa persona. Una poesía oída, por un buen rapsoda, obviamente. Es que es muy difícil leer poesía. Sí, tiene que haber un buen rapsoda ahí detrás. Me llegaría más, yo creo, porque, bueno, sensorialmente me toca más de lleno que leído, me decía, ¿no? A mí, porque en mi caso, a mí me encanta leer poesía y leída, y me gusta leerla a mí, ¿no? Pero sí entiendo que justo, que lo que hablábamos, formatos nuevos pueden hacer llegar mensajes de otra manera, y además la tradición oral de la poesía es bueno, pues obviamente de ahí es el inicio. O sea que sí, que la poesía seguro que no se irá nunca, seguro que no. Pero que es verdad que estas situaciones de cortitos espacios de tiempo y lo audiovisual y el audio sí que pueden ayudar a... Pues ese tipo de cosas también ocurrirán. Tampoco sé si vamos a ver, nunca sabes, porque realmente las transformaciones ocurren de repente. Cuando Google no hace tantos años que existe, Facebook menos, o sea, que nos parece que hablamos de algo eterno y no hace nada que llegaron, con lo cual igual irrumpe de aquí a 2 años algo especial, pero bueno, sí que me da la sensación de que será todo mucho más maleable, mucho más mezclado los formatos, que seguirá siendo el reto del contenido, del buen contenido, el gran reto al final, porque al final interesará mucho crear, que haya buenos creadores y sobre todo trabajar mucho las experiencias, la experiencia del usuario sea buena para que permitir que haya una industria, o sea, que realmente la gente esté dispuesta a pagar por acceder a todo eso. Bueno, si todo esto que hemos dicho se dibujara y se fuera consolidando, ya sería mucho en estos 5 años, ya sería mucho. Pero yo creo que también lo bonito sería que a margen de que surjan cosas nuevas que nos impacten, o empresas nuevas nos impacten y nos hagan reaccionar, también naciera la innovación desde dentro, o sea, naciera desde dentro. Fundamental. Y hay que intentar fomentarlo en las empresas, es decir, que haya o en el sector, que la gente esté dispuesta a arriesgar, porque si no, hay talento, o sea, el talento existe y se trata de dar espacio para que, bueno, atreverse a hacerlo, sin ser temerarios en el sentido de ser temerarios, porque hay gente que al final puede acabar siendo temeraria, pero bueno, ese equilibrio existe y hay empresas que se han lanzado más y otras todavía no lo están haciendo. Entonces, hay que mirar mucho a la gente, mucho a los lectores, hay que espiar a los lectores. Sí, también. De ahí viene la innovación probablemente. Claro. Sí, pero fíjate, es una mezcla, esto del tema de la innovación es muy bonito. El otro día estaba leyendo una frase y me recordaba que había leído que
La de Henry Ford. Si hubiera preguntado a la gente que lo quería, me hubieran dicho un caballo más rápido, ¿no? O sea, que creo que es fundamental. Muy probablemente. Sí, es muy importante preguntar a la gente. Yo también creo totalmente en eso y creo que todos los proyectos que sirvan para conocer a los lectores, lo que quieren y todo, es fundamental. Pero también creo que eso tiene que compatibilizarse con una capacidad interna de imaginar más allá, porque si no, nunca pasaríamos el caballo más rápido. Entonces, todo junto, las dos piezas, el saber escuchar, porque no te puedes dar cada batacazo si no escuchas, y el saber también innovar arriesgándote, creando el caldo de cultivo propicio en una empresa para ver más allá. Y eso tendría que nacer dentro del sector, nacer dentro de las empresas del sector. Entonces, ambos retos son los importantes. Muy bien, pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias.